Muy bien, muchachos, gracias. Vamos a continuar. Iremos recibiendo a los compañeros que se acaban de anexar. Vamos a retomar donde nos quedamos hace un par de minutos y vamos a revisar porque por ahí había una observación de que estaban mal los resultados. Creo que fue un error a la hora de escribir, pero ahorita lo corregimos sin problema. Entonces, esto podemos atribuírselo a mi dislexia, que digo una cosa, pero escribo otra diferente. Entonces, Sí, luego efectivamente, era 828, ¿no? 828. Entonces, nada más es un dígito aquí. 828 metros, pero lo importante aquí también era esta parte de que decíamos que cómo puedo representar este vector de 2.828 metros en la dirección 0 haciendo uso del vector solitario. Si me dijeron bien que era sustituir esta dirección de 0 grados por un vector unitario que está precisamente en esa dirección, que es el vector unitario y entonces me quedaría de esta manera: 2.828 metros por i. Y ahí tengo mi componente en x de este vector de 4 metros con una dirección de 45 grados. Y entonces voy a hacer lo mismo, muchachos, pero ahora para mi vector, mi componente en x, perdón, en y de mi vector, en este caso mi vector 4. ¿Cómo calculo la componente en y de cualquier vector, muchachos? Recuérdenme. Multiplicándolo por el seno del ángulo. Lo mismo que hicimos acá, nada más que ahora por el seno, multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma con respecto al eje X, el seno del ángulo teta. Y entonces mi componente en Y, su magnitud, va a ser igual a, en este caso, mi vector de 4 metros por el seno de 45 grados, perdón por la escritura, pero cuesta trabajo hacerlo con el ratón. 45 grados y entonces mi componente en Y, la magnitud de mi componente en Y va a ser igual a 4 metros. En este caso, el seno de 45 y el coseno de 45 es el caso en que estos dos valores son iguales. Entonces también es 0.707. Punto 707 y entonces como resultado va a ser una componente exactamente del mismo tamaño de 2.828 metros. Disculpe, profe, Y, ¿puede hablar un poco más fuerte? Es que casi no se escucha. Por favor. híjole, casi me acabo la garganta, pero voy a tratar de que me escuches. O acérquese el micrófono. ¿Mandé? O acérquese el micrófono. Es que cuando hablan mis compañeros se escucha fuerte y usted se escucha muy bajito. Cuando nuestros compañeros se escucha fuerte, voy a cambiarlo de posición a ver si se escucha mejor. Gracias. Tú me dices, a ver si se escucha mejor, lo cambié de posición. Sí, gracias. Bien, entonces ya estoy ahí calculando la componente en y de este vector 4, ya está su magnitud. Y ahora, ¿cuál es su dirección, muchachos? ¿Cómo represento esta componente? Perdón, es el vector 4 en y. Me faltó poner ahí el 4. Esta componente del vector 4 en y, ¿cómo la represento como vector? ¿A qué será igual? Es esta que está aquí, muchachos, que estoy subrayando en color azul. ¿Cómo la represento con forma polar con su magnitud y su dirección? Sería 2.828 metros ¿Ah? multiplicando por Antes, J. antes de eso, en forma polar, ¿cómo Ah, es? sí, con ángulo de 90 grados. Con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. Entonces, en forma polar sería esto, 2.828 con un ángulo de 90 grados. Y entonces, ya lo tengo como forma polar. Y ahora sí, quiero expresar este mismo vector en forma de
vectores unitarios. Es decir, tengo que cambiar esta dirección de 90 grados por un vector unitario que vaya precisamente en esa dirección. Ahora sí me dices, Eric, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo expreso? Sí, sería 2.828 metros multiplicando por J Ajá, muy bien. positiva. 2.828 metros, que es la magnitud, multiplicado por el vector unitario J, que me da precisamente la dirección en el eje positivo del eje Y, que es la dirección de 90 grados. Entonces, muchachos, hasta ahí ya encontré mis componentes, ya encontré mis componentes, incluso ya las expresé como vectores unitarios o a través de los vectores unitarios. Lo único que me resta es decir cómo voy a representar este vector completo en función de sus componentes ya expresadas como vector unitario. Es decir, tengo que expresar este mismo vector de 4 metros con un ángulo de 45 grados en forma de vectores unitarios. Este vector 4, ¿a qué va a ser igual? En forma de vectores unitarios. Pues tengo que ver que precisamente este vector 4 es el resultado de sumar estas dos componentes. Este vector que está en el eje X, que es este que tengo aquí abajo, es decir, es 2.828 metros perdón por el número, metros multiplicado por el vector unitario Y. Y entonces, si a eso le sumo este vector 4, esta componente en Y de este vector, que es el vector 4Y, si a eso le sumo la componente en Y, que es esta, entonces pues ya habré encontrado cuánto vale ese vector. Otra vez, 2.828 metros. Voy a poner la M aquí para no. Por el vector unitario J. Y entonces ya tengo expresado mi vector de 4 metros con un ángulo de 45 grados en forma de vectores unitarios, que sería esta mi representación. Y estos dos vectores son lo mismo, son solamente dos formas de representar el mismo vector, pero que a la hora de hacer esta transformación en vectores unitarios, pues me va a facilitar más adelante la suma o la resta de estos vectores, que son las operaciones más comunes que voy a realizar con ellos. Muchachos, hasta aquí, preguntas, dudas, ¿se entiende, no se entiende? Retroaliméntenme, por favor. Siguen ahí. Vale. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se me escucha mejor, muchachos? Confírmenme. Sí, se lo escucho mejor. Ok, Profe. gracias. Más cerca. Estaba volteado, estoy hablando hacia un lado y estaba el micrófono hacia el otro lado. Espero que así haya mejorado un poco. Entonces, muchachos, si ya quedó claro esto, vamos a pasar a la siguiente, que es nada más como un resumen de estas notaciones. Vamos a ver. Voy a pasar a mi siguiente lámina. Y en esta lámina lo que voy a ver es que un vector cualquiera lo puedo representar como en estas tres formas. Lo puedo representar en forma polar, en forma rectangular, en forma unitaria. Ahorita hemos trabajado la forma polar y la forma unitaria. La forma rectangular es una forma intermedia que de hecho pasamos por ella siempre para pasar de una a la otra, pero vamos a ver a qué se refiere esto, muchachos. Por ejemplo, tengo aquí este vector, arbitrariamente lo voy a dividir de esta forma. Voy a decir que sus unidades sean metros, que este sea un vector 1.
Es más, de una vez voy a suponer que este vector ya es una cantidad física bien definida. Voy a suponer que sea una velocidad. Entonces sus unidades van a ser metros por segundo. Entonces mi pregunta es, muchachos, yo tengo que representar este vector de 4 unidades, en este caso 4 metros por segundo en esa dirección, en forma polar. Lo primero que voy a hacer es, voy a generalizar cómo debo representar un vector en forma polar. O sea, un vector, para empezar, tiene que tener su indicación de que es un vector con una rayita arriba, una flechita, y luego en forma polar lo voy a representar con su magnitud, que voy a representar siempre con la misma letra, pero sin la rayita de arriba, y con su dirección, que en este caso va a corresponder a un ángulo de inclinación con respecto al eje X. Entonces, este vector velocidad, que no es un vector porque no le he puesto la rayita arriba, necesito indicar que es un vector así. Entonces, ¿cómo puedo escribir este vector velocidad? ¿A qué será igual en forma polar? Díganme, muchachos. 4 metros sobre segundo ¿Sí? y un ángulo de 0 grados, ¿no? Muy bien, gracias, Ángel. 4 metros por segundo, se escribe sobre segundo, se lee por segundo, 4 metros por segundo, con un ángulo de 0 grados, perfecto. Entonces, esa es la forma polar de escribir este vector, la representación en forma polar, con su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Bien, vamos a ver que yo puedo escribir este mismo vector en forma rectangular. Esta forma rectangular es una forma en que cualquier vector yo lo puedo representar como un par ordenado, como si fuera un par de coordenadas dentro de un plano cartesiano. Es decir, tengo que representarlo con una coordenada en X de este vector, coma, una coordenada en Y de este vector, que esas coordenadas prácticamente van a ser las componentes rectangulares de este vector en X y Y, y por acá van a ir las unidades. Entonces, este mismo vector, muchachos, ¿cómo lo puedo representar en forma rectangular? ¿Alguna idea? 4, ¿4 qué? Se perdió tu. 0. 4,0, sí, muy bien. Está perfecto, así sería. Lo importante aquí es visualizar de dónde sale eso. Porque aquí en este caso es muy sencillo, pero cuando tenemos un vector ya con una inclinación diferente a los ejes X o Y, ya cuesta un poco más de trabajo. Entonces, vamos a ver que efectivamente, como nos decía Ángel, aquí voy a tener 4,0, porque esas son las componentes de este vector, y aquí hay sus unidades metros por segundo. ¿De dónde sale este 4, muchachos? O Ángel, ¿de dónde salió este 4? De las unidades. De las unidades. Bueno, en este caso digo, sí es fácil determinarlo así, pero vamos a tener que ser un poco más metódicos. Vamos a ver que este valor es la componente de este vector en el eje X. ¿Cómo hago para calcular la componente de este vector en el eje X? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver atrás. Pues con coseno, Ajá. igual. Muy bien. Tengo que sacar el coseno de este ángulo. Y luego a ese coseno de este ángulo lo voy a multiplicar por este valor. Y luego eso me va a dar como resultado esta componente. Si yo saco el coseno de 0, muchachos, ¿cuánto es el coseno de 0? Pues es la unidad, es 1. Multiplicado por 4, pues me va a dar este 4. Y de esa manera obtengo la componente en X de este vector y la puedo representar en esta forma rectangular. ¿Cómo hago para sacar la componente en Y? Apóyenme, muchachos, díganme.
Multiplicándolo por seno del ángulo. Ajá. Entonces ahora lo que voy a hacer para hacer la componente en Y, lo voy a poner aquí en verde. Ahora lo que necesito es el seno de este ángulo, y eso lo voy a multiplicar otra vez por este valor, que es la magnitud del vector. Y finalmente eso me va a dar como resultado, lo voy a jalar de aquí, me va a dar como resultado esta componente en Y. Entonces, si yo saco el seno de 0, muchachos, el seno de 0 me va a dar 0 por 4, me va a dar 0. Y entonces de esa manera obtuve las componentes rectangulares de este vector X y Y. Y si lo represento como un par ordenado, como un conjunto de dos valores, como si fuera un punto en el espacio, entonces ya representé este vector de 4 metros por segundo en forma rectangular. ¿Alguna duda, muchachos, ahí? ¿Alguna pregunta? Díganme, ¿está claro o no está claro? Sí, profe, está claro. Está claro. Gracias. Entonces ahora voy a ver que para pasar de mi forma polar a mi forma unitaria, ¿se acuerdan que yo tenía que representar este vector como una suma de las dos componentes en X y Y del vector que yo tenía representado de forma polar? Entonces, para representar finalmente este mismo vector en forma unitaria, si ya hice lo anterior, lo único que tengo que hacer es representar este vector velocidad como una suma de los dos vectores unitarios. Este que está es la componente del eje en el eje X. Yo sé que esta componente coincide exactamente con el vector unitario Y. Entonces, lo que voy a hacer es poner el valor de la componente. Aquí en este caso sí tengo que agregar las unidades aquí. 4 metros por segundo. ¿Y cuál es el vector unitario que corresponde con esta dirección en el eje X, muchachos? En este caso es un valor positivo en el eje X. ¿Cuál es el vector unitario? La I. Y Sí. Entonces, multiplicado por este vector unitario Y. Y luego, en el eje Y, veo que no hay nada, que hay un 0, pues entonces puedo poner 0J. J es el vector unitario que está en la dirección. Y entonces, normalmente así lo debía de representar. Aunque no haya nada en J, pues voy a poder indicar que hay 0 en J, o 0 multiplicado por el vector unitario J, 0 en la dirección vertical. Y bueno, de esta manera es como paso de una forma polar a una forma unitaria. Entonces, bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo para ver si quedó entendido esto. En mi siguiente vector que tengo aquí marcado, tengo aquí, por ejemplo, voy a marcarlo así, 2, 3, 4. Voy a suponer que este fuera una fuerza, entonces lo voy a medir en newtons. Y entonces, como es una fuerza, pues es un vector que se llama F, un vector fuerza. Y entonces yo pregunto, muchachos, en forma polar, ¿cómo escribo este vector fuerza en función de su magnitud y su dirección? ¿A qué será igual este vector fuerza? A 5 newtons con un ángulo de 180 grados. Muy bien, gracias. 5 newtons con un ángulo de 180 grados. Muchachos, ¿a alguien les queda duda de dónde salió esto? ¿Está entendido? No. ¿No hay duda? No, profe. Ok, gracias. Entonces, ya tengo mi vector expresado en forma polar. Aquí no hay ningún problema porque esto coincide con el eje X. Es sencillo identificar el ángulo. Entonces, ya lo tengo expresado en forma polar. De aquí voy a pasar a una forma rectangular, es decir, voy a escribir nuevamente este mismo vector fuerza, pero ahora en forma rectangular, es decir, como un par ordenado en el que voy a poner la componente en X de este vector y la componente en Y de este vector. Pregunto, muchachos,
¿Cuál será la componente en X de este vector? Fuerza. Menos 5,0. Ajá. Menos 5,0. Perfecto, está bien. ¿Cómo salieron esos menos 5 y coma 0? Digo, aquí es fácil porque están sobre el eje. Veo que efectivamente, si aquí está mi referencia, veo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, coma 0. Pero en general, lo que tengo que hacer es sacar el coseno de 180 grados. ¿Alguien me dice cuánto es? Coseno de 180. Menos 1. Menos 1. Si multiplico por 5, pues me va a dar menos 5. Precisamente de ahí sale este menos 5. Ahora, si saco el seno de 180, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. Multiplicado por 5, pues me va a dar 0. Y entonces ya tengo aquí que este vector fuerza es de menos 5,0 newtons. Y ya está representado en forma rectangular, es decir, en forma de sus componentes rectangulares. Y lo único que me resta es expresar este mismo vector fuerza, pero es una fuerza, en forma unitaria. ¿A qué será igual este vector fuerza en forma unitaria? Díganme, muchachos. Menos 5 y menos 5 menos i. Menos 5, no, ahí está, en este menos ya está implicada la dirección. Entonces nada más es, aquí en este menos ya está implicada la dirección. Entonces es menos la magnitud por el vector unitario i. Pero perdón, antes de eso, recuerden que aquí cuando escribo en forma unitaria, sí tengo que expresar las unidades junto con el valor. Entonces esto será menos 5 newtons por I. ¿Vale? Este menos me dice que es un valor negativo, que está en el sentido negativo, y esta I me dice que está sobre el eje X. Entonces aquí ya está entre el menos y la I, está implícito que este vector está hacia la izquierda sobre el eje X. Y luego en Y, ¿qué le sumo? Igual que el de arriba, ¿no? Igual que el de arriba, no hay nada en Y, entonces es 0 multiplicado por el vector unitario J. Lo puedo omitir, pero bueno, ahorita para ser consistentes aquí, voy a decir que este vector fuerza es de menos 5 newtons por el vector I más 0 de J. Bien, un ejemplo más, muchachos. Vamos a ver este número 3. Voy a hacerlo con este azul. Verde, no sé. Voy a poner este vector. Ok. Es un vector aceleración. Tiene 2 unidades. Y las unidades de la aceleración son metros por segundo cuadrado. Entonces quiero que me digan, muchachos, ¿cómo escribo este vector aceleración en forma polar? ¿A qué será igual? 2 metros sobre segundo al cuadrado con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 2 metros por segundo cuadrado, que es su magnitud, con un ángulo de 90 grados, efectivamente. Gracias, Ángel. 90 grados, perfecto. Entonces, este mismo vector lo voy a escribir ahora en forma rectangular, es decir, este vector A, este vector aceleración, ¿a qué será igual en forma rectangular? ¿Alguien me dice? Es 0,2. Ok, muy bien, 0,2 metros por segundo cuadrado, que son las unidades. Bien, ¿de dónde salió este 0? Por multiplicar el seno, bueno, el coseno, y después se multiplica. Multiplicando primero el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Multiplicado por 2, pues me va a dar 0. De ahí sale esta primer componente. Y luego el seno de 90 grados es, la unidad es 1.
multiplicado por 2, perdón, me va a dar esta segunda componente, y de ahí salió S2. El seno de 91 por 2, 2, y me da esta componente en Y, y entonces ya lo tengo expresado en forma, rectangular. Lo único que me resta es expresar este mismo vector en forma unitaria, es decir, este vector de aceleración en forma unitaria, muchachos, ¿a qué será igual? ¿Alguna idea? Cero I Ajá. más em, más 2 metros sobre segundo al cuadrado, J. Muy bien. Más 2 metros por segundo cuadrado, que es la magnitud del J. Por el Profe, J, sí. por ejemplo, el anterior de la fuerza, dice 5 newtons, J positiva, sería válido si pusiéramos 5 newtons menos I, o tiene que ser como lo puso. 5 newtons menos I está bien. Nada más que la forma más correcta de escribir es hacer esa operación precisamente, y siempre tu signo se va a ir antes de las cantidades. O sea, efectivamente resulta de multiplicar 5 newtons por menos I, pero cuando tú haces ese producto, de manera normal, tu signo siempre se va a escribir primero que las cantidades. Entonces, por eso cambia la posición, pero es lo mismo, ¿no? Realmente el resultado es el mismo. Efectivamente resulta de lo que tú me dices, multiplicar 5 newtons por menos I. Ok, profe, gracias. Solamente es una forma de anotarlo, y es una forma de no perder el signo, porque de pronto si lo dejo junto a la I y luego los coloco en forma vertical, lo quiero sumar en forma vertical, de pronto puedo perder de vista que hay un signo negativo ahí. Entonces, también es por esa razón. ¿Vale? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces ya escribí mi vector aceleración en forma unitaria, y vemos que es tan simple, una vez que he calculado la forma rectangular, es tan simple como reescribir para escribir en forma unitaria, para escribir ese mismo vector en forma unitaria. Entonces, perdón, aquí me faltó la generalización de esta forma unitaria. Entonces, si yo tengo que escribir un vector en forma unitaria, lo voy a escribir de esta manera, como un vector, la componente en X de este vector multiplicado por el vector unitario Y, más la componente en Y de este vector multiplicado por el vector unitario J. Y si habláramos de 3 dimensiones, tendría yo que generalizarlo aquí más la componente en Z del vector, por el vector unitario K. Pero vamos a hablar generalmente de 2 dimensiones, y hasta aquí lo vamos a dejar a este nivel. Entonces, muchachos, vamos al último ejemplo, el último ejercicio, para ver si ya quedó claro esto. Vamos a ver este último vector, que lo tengo más o menos así. Voy a suponer que este vector otra vez es que tengo fuerza, aceleración, un desplazamiento. Las unidades de este vector son metros. Voy a llamarle que es un desplazamiento. Normalmente, y en este curso también lo vamos a utilizar, un desplazamiento se puede representar con una letra S por sus siglas en inglés. De hecho, en algunas fórmulas, en muchas fórmulas más adelante vamos a utilizar esta notación. Y entonces esto me dice que es un vector de desplazamiento, del inglés slide, desplazamiento. Entonces, vamos a ver, voy a suponer que este desplazamiento forma un ángulo con respecto al eje positivo X de 30 grados. Y entonces quiero que me digan, muchachos, ¿cómo expreso este vector desplazamiento en forma polar? ¿A qué será igual este vector desplazamiento? Es una S, no es un 5. Este desplazamiento, ¿a qué es igual? 3 metros. 3. ¿3 qué? metros Ajá. con un ángulo de 30 grados.
por un ángulo de 30 grados, es decir, 3 metros, este desplazamiento fue de 3 metros en una dirección de 30 grados. Perfecto, esa fue la forma polar, ahí no hay problema. Y entonces tengo que escribirlo también en forma rectangular, es decir, este mismo desplazamiento, a que es igual en forma rectangular. Díganme, muchachos. En X sería 2.59. 2.59 en X, ¿ok? Y en Y, 1.5. 1.5. Muy bien, 1.5. ¿De dónde salen este 2.59 y este 1.5? En el X sacando el coseno de 30 y lo multiplicas por 3. Ajá. Entonces, Y en Y sacas el seno de 30 grados y lo multiplicas por 3. muy bien. Efectivamente, entonces el coseno de 30 son 0.866, si no mal me acuerdo, multiplicado por 3, eso me da esos 2.59. Y luego el seno de 30 es 0.5 multiplicado por 3, eso me da 1.5. Entonces, esto es algo ya que deben de ustedes ir manejando así de fácil y así de sencillo, muchachos. Poder obtener las componentes de este vector y pasarlo a forma rectangular. Pero una vez que lo tengo en forma rectangular, ya no tengo problema porque lo puedo expresar fácilmente en forma unitaria, simplemente tomando las componentes de ese vector y multiplicándolo por el vector unitario correspondiente. ¿A qué será igual entonces mi desplazamiento expresado en forma unitaria? Los escucho. Díganme, acompáñenme. ¿A qué será igual? Do- 2.59 y Ajá. Recordemos que hay que poner las unidades aquí, ¿sí? 2.59 metros multiplicado por el vector unitario I, ¿sí? Luego, 1.5 J ajá, más Más 1.5 metros multiplicado por el vector unitario J. Muy bien, y ya tengo lo que me dice esta forma unitaria, que debe ser la componente en X multiplicado por el vector unitario Y, más la componente en Y multiplicado por el vector unitario J. Esas componentes ya las había calculado aquí. Cuando lo expresé en forma rectangular, entonces simplemente reescribo mi vector en esta forma, muchachos. Bueno, hasta aquí lo que teníamos planeado ver el día de hoy, muchachos. Antes de que terminemos, quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta. Si está quedando claro esto es básico, muchachos, porque lo vamos a utilizar todo el tiempo en los próximos días en la resolución ya de problemas de estática. Muchachos, retroalimenten, ¿me quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Entendido, profe, quedó entendido. Sí, sí quedó todo claro. claro. Fresco. Perfecto. Entonces, en la siguiente sesión, muchachos, lo que vamos a hacer es ver cómo aplicamos esto de pasar un vector en forma polar a un vector en forma de unitaria y que eso nos va a facilitar cuando necesitamos hacer la suma de vectores o la diferencia de vectores, la resta de vectores, va a ser más fácil. Pero también tenemos que ver la forma de regresar de una forma unitaria a una forma polar, porque finalmente, generalmente se nos va a pedir el resultado en forma polar. Entonces hay que ver cómo voy a regresar de esta forma polar, pero de esta forma unitaria a la forma polar. Hay que ver el proceso inverso.
Y entonces, pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, y con eso vamos a cerrar la parte de álgebra vectorial, hasta ahí lo que es álgebra vectorial pura. En las siguientes 2 semanas veremos la aplicación ya práctica de esto para resolver problemas de estática. Y en 3 semanas más, muchachos, a estas alturas estaremos haciendo nuestra evaluación del segundo parcial, ya para cerrar este segundo parcial. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, Poe, que quieras hacer sobre la pantalla? Muchachos, díganme si están conmigo, si no están conmigo, que estoy solo. Todo bien, profe. Aquí estamos, profe. Profe, Gracias. todo bien. Todo claro. Perfecto. Como no los escucho, de pronto no sé si estoy solo. Digo, ese es lo bonito de esta cosa de estar en vivo, pues. Y cuando lo hace uno, cuando lo graba uno, pues siempre estás con la idea de que, pues a lo mejor lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Entonces, por eso pido su retroalimentación de manera constante para saber si voy bien o me regreso. Entonces, No, muchachos, sí, pues, muy bien, profe. bien, gracias. Entonces, pues, es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hasta aquí, en cuanto tenga oportunidad, publico la clase. Ya tienen ejercicios para trabajar. Voy a poner una actividad también en relación a esto en un simulador. Y para reafirmar esto. Y pues hasta aquí la sesión del día de hoy, muchachos. Si no hay ninguna observación, muchachos, pues les doy las gracias por asistir y les deseo un excelente día, un excelente fin de semana. Seguimos en contacto. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Bueno, hasta luego. Recuerden, quédense en casa si no tienen a qué salir. Cuídense, buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Gracias.